Ok. Padre, gracias por esta noche. Siempre es un privilegio estudiar tu palabra y profundizar en ella. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos dirijas en este estudio. Bendícenos en Cristo. Amén. 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 Bueno, pues, entonces voy a compartir pantalla y vamos a recordar lo que hicimos la semana pasada. Dijimos, estamos estudiando la historicidad de Jesús. ¿Ah? ¿Es Jesús realmente histórico? ¿Existió o no existió? Algunas personas dicen que Jesús fue un invento, que fue creado por la iglesia, ¿no? Y este tipo de cosas. La semana pasada estuvimos hablando de las fuentes seculares, o sea, fuentes que no son religiosas. Y estuvimos viendo que hay documentos, archivos, escritos por Cornelio Tácito, por Suetonio, Luciano de Samosata, Plinio el Joven, Talos, Flegón, Marabar Serapio, y todos estos son historiadores, escritores. Sus documentos no son inventados, sus documentos existen, son reales, están en los diferentes museos. Muchos de esos están en el Museo del Vaticano, Museo de Inglaterra, están en el Museo de Israel. O sea, muchos de estos documentos existen, uno los puede ver, visitar, comprobar, ¿no? O sea, no son inventos, son reales, son documentos históricos donde se habla de Jesús, se menciona su muerte, se mencionan a los cristianos, se menciona la revolución que produjeron estos cristianos, etcétera, etcétera. Lo vimos la semana pasada, no vamos a repetirlo ahora. Les dije que íbamos a empezar el día de hoy con las fuentes judías. Las fuentes judías. En primer lugar, el Talmud babilónico, y en segundo lugar vamos a hablar de Flavio Josefo. Vamos a empezar hablando del Talmud babilónico. ¿Qué cosa es el Talmud babilónico? Eh, Hoy en día tenemos, debido a la tecnología, tenemos el privilegio de que nuestros documentos, archivos, nuestros estudios bíblicos, las prédicas, todo lo que hacemos puede ser grabado y queda para la posteridad. Lo que tú dices en una prédica queda registrado en audio, en video, ¿verdad? Esto está en esta época, hoy en día. Hasta hace unos años atrás, los archivos eran solo de audio, ¿no es cierto? Yo recuerdo yo haber ido a la iglesia en la Alianza, por ejemplo, y comprar los audios del pastor Carmelo Terranova, Pichardo y los diferentes predicadores que llegaban a Lima. Teníamos como archivo, teníamos archivos de audio, cassettes en realidad, ¿no? Pues bien, en la época de Jesús no existía nada de esto. Recuerden ustedes que la imprenta recién va a aparecer en el siglo XV. Entonces, todo lo que había, la mayoría de cosas que habían eran de retransmisión oral. Es decir, lo que un rabino enseñaba se retransmitía en forma oral. ¿Ok? Y pasaba de generación a generación. Los discípulos tenían que escuchar y aprender las enseñanzas de los rabinos y tenían que retransmitirlas en forma oral. Ahora, un rabino eh, se le ocurrió que ese tipo de retransmisión no era muy fidedigna, ¿verdad? Y además, por ejemplo, si había un gran maestro, como Gamaliel, por ejemplo, conocido Gamaliel, que fue el maestro de Pablo, de Saulo de Tarso,
Entonces, las enseñanzas de Gamaliel eran tan importantes, pero solamente tenían acceso sus discípulos. Entonces, a un rabino se le ocurrió la idea de que las enseñanzas de los principales rabinos debían ser transcritas en documentos escritos. Eso es el Talmud. El Talmud, hay dos Talmuds, el Talmud babilónico, que es el más conocido y el más famoso. También está el Talmud palestino, o también se le conoce como el Talmud de la nación de Israel. ¿Ok? Inclusive, ustedes pueden ir a los museos y encuentran, estas ya son versiones del siglo XV, cuando ya se comenzó a hacer en papel. Antes de eso, se escribían o en papiros, ¿no? La mayoría se escribía en papiros o se utilizaban pieles de animales para escribirlas. Y esas pieles eran transcritas por los escribas. Y los escribas se preocupaban de que cada letra estuviera en su lugar, cada cosa estuviera exactamente copia del original para no cometer errores. O sea, las transcripciones que hacían los escribas eran absolutamente perfectas. Y eso ya lo hemos visto cuando vimos la singularidad de la Biblia. Entonces, de todos estos, el Talmud babilónico viene a ser una recopilación de enseñanzas, eh, tradiciones y historias. Entonces, el Talmud babilónico, que es al cual nos vamos a referir hoy en día porque es el más famoso, el Talmud babilónico contiene no solamente enseñanzas y reflexiones de los rabinos de aquella época, ¿no? Y cada vez que iba pasando el tiempo y llegaba un rabino famoso, se añadía la enseñanza del rabino a este Talmud, ¿no? Sino que también se registraban en el Talmud historias, eventos que habían transcurrido que eran importantes para que las futuras generaciones pudieran tener acceso a esa información, para que esa información no se perdiera. Lo que ustedes están viendo, que viene a ser ya una copia del siglo XVI, en realidad se tienen los originales, se tienen el Talmud desde los siglos anteriores, pero este Talmud, por ejemplo, hoy en día se ha traducido, ya uno lo puede comprar, inclusive puedes buscarlo en tu idioma, ¿no? Puedes comprar en inglés, puedes comprarlo en español, en italiano, en fin. Puedes comprar el Talmud en tu idioma original, pero naturalmente pierde un poco porque siempre una traducción del hebreo pierde información, ¿no es cierto? Pero de todas maneras ya se puede adquirir. Entonces, el Talmud babilónico viene a ser ese registro, ese registro que no solamente, eh, que no solamente incluye reflexiones de los rabinos, reflexiones sobre la Torá, sobre el Antiguo Testamento, sino incluye porciones históricas. Y esto es importante, lo que vamos a ver ahora a continuación. ¿Ya? Vamos a estudiar entonces la información que vamos a encontrar en el Talmud babilónico. ¿Mm? Muy bien. Ok. Muy bien. En primer lugar, vamos a ver tres referencias. Recuerden ustedes que los que escriben son judíos. No estamos hablando de cristianos. Y eso le da más valor a las referencias que vamos a encontrar aquí.
son fuentes judías que no son favorables al cristianismo, ni a sus seguidores, ni a sus creencias. Y por esa razón, su testimonio y a los hechos que moldearon la vida de Cristo tienen mucho más valor, porque si son fuentes cristianas, pues uno dice, bueno, son cristianos, ¿no? En primer lugar, vamos a hablar de la crucifixión. En el Talmud babilónico leemos lo siguiente. Miren, este es un artículo, está en el libro del Sanedrín, en la página 43. Sanedrín, página 43, dice Yeshú el Nazareno. Dice lo siguiente. En la víspera de la Pascua, Yeshú, el Nazareno, fue colgado durante 40 días previos a su ejecución. Un heraldo salía y gritaba, él va a ser apedreado porque ha practicado la brujería y ha seducido a Israel a caer en la apostasía. Si alguien tiene algo que decir en su favor, que se presente y ruegue en su favor. Y puesto que nadie se presentó, él fue colgado en la víspera de la Pascua. Lo interesante de este pasaje, que lo mencionan, es que nosotros no sabíamos por la Biblia que los sacerdotes habían estado proclamando y gritando entre la gente que Jesús era un brujo, que Jesús era un endemoniado, eso sí lo sabemos. Pero 40 días, ellos dicen que durante 40 días tuvieron a gente proclamando que su ejecución iba a ocurrir, que lo iban a matar y que si hubiera alguno que tuviese algo que decir en su defensa, se presentara. Como nadie se presentó, Yeshú el Nazareno fue colgado en la víspera de la Pascua. Este artículo, esta porción del Talmud es impresionante. Es impresionante. O sea, están reconociendo que colgaron a Jesús en el madero. No utilizan el término crucifixión, porque el término crucifixión era un término romano para una ejecución, para un delincuente extremo. Es decir, la crucifixión estaba destinada a los peores, pero ellos utilizan la palabra colgado, cosa que también la encontramos en la Biblia, ¿no? Vamos a leer Lucas 29:39. En mi vida, por favor, lee Lucas 23:39. Lucas 23:39. No te escuchamos. Ahora sí, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Ya, es que estoy con el celular, que es diferente a la computadora. ¿Ya? Lucas, 23:39. y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Correcto. Entonces, los judíos, no utilizaban el término crucifixión. Ellos utilizaban el término colgado del madero. ¿Por qué? Porque en la Biblia, en Deuteronomio 21:23, Deuteronomio 21:23, Daniel, por favor, léelo.
Deuteronomio 21:23 dice: No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. correcto, maldito es el que es colgado en un madero. Entonces, ¿por qué los judíos utilizan el término colgado en lugar de crucifixión? Porque lo que ellos querían afirmar es que Yeshua el Nazareno fue colgado porque era brujo y por tanto era maldito. Entonces ellos enfatizan el término colgado para decir, este era un hombre que merecía el castigo, merecía esa maldición por las cosas que él había enseñado. La otra cosa interesante es que acá encontramos que ellos hablan de la víspera de la Pascua. Fiorella, por favor, Juan 19:14. Juan 19:14. Sí, estoy buscando. Juan, ¿cuánto? Perdón. 19:14. Eran casi las 12 del día de la preparación de la Pascua. Allí les dijo a los judíos, aquí está el rey de ustedes. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícalo. Pilatos les dijo, ¿y he de crucificar al rey de ustedes? Pero los principales sacerdotes respondieron, no tenemos más rey que el César. Muy bien. Entonces Pilato se lo entregó a ellos Eh, para que lo crucificaran. perfecto. Segundo dato importante. O sea, el Talmud menciona, punto uno, que el Yeshua el Nazareno fue colgado. Punto dos, que lo hicieron la víspera de la Pascua, que coincide con el texto bíblico. Estas dos afirmaciones muestran con claridad que Jesucristo fue un ser histórico para los judíos. Ellos conocían de su muerte y afirma que las autoridades judías que estuvieron involucradas en la sentencia están tratando de justificarse, están tratando de justificar sus acciones. De una manera irónica, reconocen los milagros del Señor, porque cuando ellos hablan, dicen, Él va a ser apedreado porque ha practicado la brujería, ¿no? Ese tipo de expresión indicaba que él estaba haciendo cosas sobrenaturales y lo encontramos ya en la Biblia, este tipo de acusación. ¿Ya? Eh, Mario, por favor, lee Marcos 3:22. Ya, 3:22. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Exacto. Ellos están diciendo que era un brujo que tenía contacto con el diablo y por tener contacto con el diablo es que podía echar a los endemoniados, ¿no? Podía liberar a los endemoniados. Mateo 9:34, Fanny. Mateo 9:34. Sí, un momento, por favor. Mateo. Mateo 9:34. Perdón.
Ah, dice, pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. ¿Hasta ahí? Sí, está bien, está ahí, ¿no? Y Mateo 12, tú también, Mateo 12, versículo 24, Mateo 12, versículo un 24. momento. 12, 24. Mas los fariseos al oírlo decían, ¿este no echa fuera a los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios? Exactamente. Entonces, interesante el artículo, y les repito para que vean que esto no es invención. Talmud babilónico, el libro Sanedrín, página 43, párrafo A. Ahí está mencionado la crucifixión de Yeshú, el Nazareno, la víspera de la Pascua, y que lo crucificaron porque decían que era brujo, ¿no? Ahora, este es un pasaje interesante porque escrito por judíos, entonces fortalece la realidad de que Jesús realmente existió y que realmente fue colgado en un madero. La segunda cosa que encontramos en el Talmud es un pasaje, hay un pasaje posterior a este pasaje sobre la crucifixión, y dice lo siguiente: Yeshú el Nazareno tenía 5 discípulos. Matai, que probablemente se refería a Mateo, ¿no? Y los otros nombres no son conocidos. Nakai, Netzer, Buni y Todá, dice, ¿no? Ahora, era costumbre que los maestros rabinos tuvieran 5 discípulos. Esa era la costumbre. Ahora, el único nombre que podría ser uno de los discípulos es el de Mateo. Pero también es posible que estos Nakai, Netzer, Buni y Todá sean discípulos que estaban más cercanos al sumo sacerdote o eran más conocidos por ellos. Entonces, esta es una referencia, pero está identificando, está diciendo que Jesús, el Nazareno, Yeshú, el Nazareno, tenía discípulos. Entonces, la afirmación acá no es que vamos a discutir si eran 5, si eran 12, si eran 120. Eso no es importante. Lo que es importante en el Talmud es que está reconociendo que Jesús era una persona real y que tenía discípulos. Eso es lo que está diciendo el Talmud, ¿no? Este texto está afirmando, según la tradición judía, del hecho de que Jesús era considerado un rabino que tenía seguidores, Y ¿no? tenía influencia, pues, ¿no? Era un influencer en Una su época. influencia, claro. Muy bien, perfecto. Vamos al tercer punto. El tercer punto que se menciona en el Talmud es el nacimiento virginal. Esta porción es sumamente interesante. En el Talmud, a Yeshú el Nazareno lo titulaban Ben Pandera. Yeshú Ben Pandera. Muchos eruditos dicen que Pandera es un juego de palabras para disfrazar que no se conocía al padre. Es decir, es hijo de la pantera. Es decir, no es un hijo de un hombre, sino es hijo de una pantera. ¿Y por qué se utilizaban esto? Se utilizaba esto para mencionar a los hijos que no eran legales, se dice, eran ¿cómo se le llaman a los bastardos? Legítimos, Bastardo. legítimos también. Exacto, legítimos. Entonces, a los hijos bastardos se les decía, este es hijo de la pantera porque no se sabe quién es el padre. Era una forma de insultar a la persona diciéndole, tu madre se acostó con cualquiera, no se sabe quién es tu padre y por esa razón tú has nacido, pero no se sabe quién es tu padre de verdad. Eres el hijo de una pantera, eres el hijo de alguien,
¿no es cierto? Y dice acá, el judío Joseph Klauner describe, los judíos escuchaban constantemente que los cristianos, la mayoría de los cuales hablaban el griego desde los primeros tiempos, llamaban a Jesús por el nombre Hijo de la Virgen. Hijo de la Virgen. Y por eso, como burla, los judíos le llamaban el hijo de la pantera o el hijo del leopardo, ¿no? En otro pasaje, en el Talmud babilónico, el rabino Simeón ben Asai escribe, escuchen, ¿ah? He hallado en Jerusalén un rollo genealógico donde dice que Yeshú es un bastardo, hijo de una adúltera. Que Yeshú es un bastardo, hijo de una adúltera. Su madre, esto está en el libro de Yevamot, en la página 49, dice, su madre se llamaba Miriam o María, una peluquera de mujeres. Una peluquera de mujeres. Ya sabemos que María era peluquera. Una peluquera de mujeres. Como se acostumbra a decir, se apartó de su marido. Se apartó de su marido. Entonces, lo que están diciendo es que Jesús el Nazareno, Yeshua el Nazareno, fue hijo de una peluquera que no había convivido con su marido y por tanto se había acostado con otro hombre y por eso había nacido un bastardo ya, que lo llamaban Yeshú, el hijo de la pantera o el hijo del leopardo. En otro pasaje se dice que María era descendiente de príncipes y gobernadores, porque ella descendía de David. Era descendiente de príncipes y gobernadores, pero actuó como prostituta de los carpinteros. Actuó como prostituta de los carpinteros refiriéndose a José y a Jesús, que eran carpinteros. Entonces, este pasaje que es realmente ofensivo, insultante, porque están diciendo que María se acostó con cualquier otro hombre y por eso nació Jesús, y que aunque descendía de la línea davídica, era prácticamente una prostituta. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen así? Porque de esa manera están tratando de demostrar que Jesús era un bastardo. ¿Por qué? Porque la gente cristiana decían que Jesús había nacido de una virgen. Entonces, claro, es entendible que estos judíos que odiaban a Cristo hayan escrito cosas tan feas, pero al mismo tiempo ese tipo de frases respaldan la autoridad bíblica, respaldan el hecho de que la Biblia menciona que Jesús nació de una virgen. Este argumento presenta que José no era el padre de Jesús. Entonces María había quedado embarazada de otro hombre. Por lo tanto, ella era una adúltera y Jesús un hijo ilegítimo. Y en el Nuevo Testamento encontramos que ya los judíos habían afirmado esto. Ya los judíos habían afirmado esto. Shari, por favor, lee Juan 8:41. Juan 8:41. Ok. Dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Exacto. Ya los judíos estaban diciendo que Jesús era nacido de fornicación. Estaba diciendo que José no era su padre, sino que Jesús había nacido por un acto adúltero de María. Ahora, noten ustedes que en ningún momento
ellos dudan de la existencia de Cristo. ¿No es cierto? En ningún momento ellos dudan de la existencia de Cristo. Ellos afirman la existencia de Cristo. Lo que tratan de disculpar es por qué lo mataron. Lo que tratan de disculpar es por qué por qué decían los cristianos que era hijo de una virgen, en realidad no, era hijo de una adúltera, pero en ningún momento ellos niegan que Jesucristo fue real y que existió en esa época, ¿no es cierto? Y eso es lo que a nosotros nos interesa. Ahora, después de haber visto esto, les estaba mencionando, vamos a volver acá. Les había mencionado que en el Talmud babilónico se habla de la crucifixión, se habla de los discípulos de Jesús y se habla del nacimiento virginal. Y ahora vamos a hablar de Flavio Josefo. Este es un personaje que muchos de ustedes deben haber escuchado. Flavio Josefo, o también llamado Josefo ben Matatías, Josefo ben Matatías, vivió, o sea, nació en el año 37 o 38 después de Cristo y murió cerca del año 100. Flavio Josefo fue un aristócrata judío, fue un sacerdote político, porque era un sacerdote metido en la política, fue uno de los que lideró una rebelión en Galilea durante la revuelta judía contra Roma en el año 66, y se convirtió en un historiador judío a sueldo por el emperador Flaviano. ¿Ya? Era un supuesto fariseo, también era Flavio Josefo. Entonces, Flavio Josefo era un sacerdote, era un aristócrata judío, político, o sea, estaba metido en la política, lideró una de las rebeliones, de las protestas de los judíos. Por último, terminó trabajando, yo creo que por obligación, si no lo mataban, terminó trabajando para los emperadores de la línea de los Flavianos, los Flavio. Entonces, de ahí que recibió su nombre. Su nombre verdadero es Josefo ben Matatías, pero pasó a la historia como Flavio Josefo. Flavio Josefo porque recibió el nombre del emperador. Flavio Josefo. Él fue capturado por los vespasianos en el año 67 y a partir de ahí terminó sirviendo a los emperadores romanos como historiador. Como historiador. Lo llevaron a Roma y ahí Flavio Josefo escribe dos grandes obras: Las guerras judías y luego Antigüedades judías. O sea, sus dos libros escritos, que también los podemos encontrar en los diferentes museos, y Flavio Josefo se convirtió en un participante del círculo cercano del emperador. ¿Ya? En el libro Antigüedades judías escribe: fue alrededor de esa época que Jesús, un hombre sabio, si es correcto llamarlo un hombre, porque era un hacedor de obras maravillosas, un maestro de aquellos que reciben la verdad con placer. Él atrajo así a muchos de los judíos, tanto como gentiles. Le llamaban el Cristo. Cuando Pilato, a sugerencia de los principales de entre nosotros, le hubo condenado a la cruz, aquellos que le amaban, que al principio
no le habían abandonado, lo abandonaron. Porque él les apareció vivo otra vez al tercer día, como los profetas divinos habían anticipado. Estas y 10,000 otras cosas maravillosas en cuanto a él. La tribu de los cristianos, nombrados según él, no ha sido extinguida hasta el día de hoy. Lo encontramos en el libro de Antigüedades, página 18, párrafo 33. Página 18, párrafo 33. ¿Entienden ustedes lo que está ocurriendo acá? Flavio Josefo, un historiador, escribiendo sobre Jesús, mencionando sus milagros, sus discípulos, su crucifixión, su resurrección. Su resurrección. Y la frase final, ¿no? La tribu de los cristianos nombrados según él no ha sido extinguida hasta el día de hoy. Flavio Josefo era un judío que no era cristiano. Afirmar cosas en cuanto a Jesús que un judío ortodoxo no haría. Se refiere a Jesús como el Cristo. Dice que él resucitó entre los muertos, como habían anticipado los profetas. Qué interesante. Luego dice, en el libro también de Antigüedades, en el capítulo 20, párrafo 9.1, describe las acciones del sumo sacerdote Anaías, ¿no? Que era el padre de el sumo sacerdote que crucificó al Señor. Dice, pero el más joven, quien, como dijimos, recibió el sumo sacerdocio, tenía una disposición audaz y muy arriesgada. Siguió el partido de los saduceos, los cuales eran muy severos en su juicio sobre todos los judíos, como ya hemos demostrado. Teniendo esa disposición, pensó que había llegado una buena oportunidad, habiendo muerto Festo y Albino, y estaba aún de viaje. De modo, y escúchenme en esta parte, de modo que reunió a un concilio de jueces y presentó delante de ellos a Jesús, al que llamaban Cristo, cuyo nombre algunos decían Jacobo, junto con algunos otros. Y luego de haberlos acusado como transgresores de la ley, los entregó para ser apedreados. En realidad los entregaron para ser crucificados. ¿No es cierto? Ahora, Flavio Josefo muere en el año 100. Lo que escribe él es entre el año 37 y el año 100. Y lo que está demostrando Flavio Josefo es que para él, la realidad, la existencia de Cristo fue absolutamente real. Y la mencionó y la citó. De modo que el gran historiador judío Flavio Josefo del siglo I, quien escribió durante medio siglo después que Jesús había fallecido, atestigua la verdad de que Jesús no era una ficción, sino una realidad. Jesús no fue una imaginación de la iglesia. ¿Ok? No hay preguntas hasta ahora, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a pasar
a la siguiente parte. Acá está la foto de Flavio. Ahí está. Flavio Josefo. ¿Habrá sido así? Ahí está Flavio Josefo, el historiador que retrató la antigua Judea. Bueno, y ahora nos vamos a las fuentes cristianas. Vamos a ver confesiones de fe, documentos del Nuevo Testamento y escritos post-apostólicos. ¿Ok? ¿Por qué vamos a utilizar en el sentido de las fuentes cristianas? Para entender lo que vamos a estudiar ahora, debemos conocer las fechas aproximadas en que fueron escritos los evangelios. Y lo que demostraremos es que antes de que fueran escritos los evangelios, ya habían testimonios verbales que eran pasados de boca en boca, de hijos a padres, sobre la persona de Jesucristo y que fueron recopilados e incluidos en los diferentes autores de la Biblia. Vamos a leer Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Silvia, por favor, lee Lucas capítulo 1, versículos 1 al 3. Lucas 1 del 1 al 3. Correcto. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas, entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribirlo por orden, oh excelentísimo Teófilo. Muy bien. Entonces lo que hace Lucas en el Evangelio de Lucas, dice que él, después de haber investigado todas las cosas desde su origen, las pone por orden. Ese es el Evangelio de Lucas, ¿no es cierto? Entonces, el Evangelio, nosotros cuando vemos los Evangelios, la gente nos dice, los Evangelios fueron escritos en el siglo XVI. Eso es una absoluta mentira. Se tiene más de 15.000 copias del Nuevo Testamento, más de 15.000 copias. No hay, o sea, de los escritos de Platón hay 9 copias y nadie duda de los escritos de Platón, nadie. De los escritos de Sócrates, de los escritos de las historias judías, romanas, hay 4, 5, 8, 12 copias y nadie duda de esos escritos. De los evangelios tenemos 15.000 copias y siempre aparece un sapo, un vivo, que dice, no, los evangelios fueron escritos en el siglo XV. Eso es mentira y es fácilmente demostrable por medio de la arqueología. Muchos de estas copias del Nuevo Testamento están, como les vuelvo a mencionar, en los diferentes museos. De ahí es que uno sacan para poder traducir las Biblias a los diferentes idiomas. Quiere decir que tenemos 15.000 copias del Nuevo Testamento, o por lo menos de porciones del Nuevo Testamento, y eso da fidelidad a los evangelios. Pero, lo que vamos a hablar ahora es que antes de que los evangelios fueran escritos, había un montón de testimonios de gente que fueron transmitidos boca a boca y que escritores como Lucas las recopiló. Para entender eso, vamos a ver cuándo fueron escritos los evangelios. Acá lo tienen. Aquí más o menos tienen ustedes el Nuevo Testamento, la cronología del Nuevo Testamento. Entonces, por ejemplo, Gálatas, Santiago, Tesalonicenses, todos fueron escritos más o menos hasta el año 63. Filemón, Colosenses, todos estos fueron escritos hasta el año 63. Lucas fue escrito del 63 al 65. Se considera Lucas
el primer evangelio escrito, el primero, del 63 al 65. Producto del evangelio de Lucas, Marcos y Mateo fueron escritos del 65 al 69. Fueron escritos en lugares diferentes por gente diferente. Marcos se conoce como el Evangelio de Pedro, porque se dice que Pedro le dictó a Marcos el Evangelio. Pedro le dictó a Marcos el Evangelio y Marcos lo escribe y se conoce como el Evangelio de Marcos. En realidad es el Evangelio de Pedro. Y Mateo escribió su propio Evangelio para un grupo diferente. ¿Ok? Marcos lo escribe para la gente sencilla. Mateo lo escribe para los judíos, ¿no? El Evangelio de Juan, acá está mal. No es 63 al 65, es del año 95 en adelante. Esto tengo que corregirlo. 65 en el 95. Entre el 95 y el 100 es que Juan escribe todos sus libros. Juan, las 3 cartas y luego Apocalipsis, ¿no? ¿Ok? Ahora, ¿qué significa esto? Empecemos por acá. Que si los evangelios fueron escritos entre el año 63 al año 69, durante todos estos años anteriores, hubo testimonios de gente que vio, que estuvo con Cristo, que vio los milagros, que fueron sanados y que dieron testimonio y que Lucas lo va a registrar. Son porciones de la Biblia que mencionan que ellos recibieron el mensaje. ¿Me dejo entender? Que ellos recibieron el mensaje, ¿no? Lucy tiene una pregunta. Sí, tú pones que Apocalipsis y todos los libros de Juan se escribieron hasta 100 años después de Cristo. No, ¿Qué significa? no, estoy diciendo que se escribieron del 95 al 100. Al 100 después de Cristo. Claro, pero Cristo murió en el año 33, o sea, 67 años después. Ah, 67. Ok, ya, tiene lógica ahora sí, porque si no, Juan, pues Ya, habría vivido más de 100. Ya, disculpa, muy bien. gracias. Entonces, vamos a empezar con las fuentes cristianas para la historicidad, ¿ya? Los cristianos primitivos a menudo pagaron con sus vidas o sufrieron gran persecución por la afirmación de que hacían de que Jesús había vivido entre ellos, había muerto, había resucitado de entre los muertos y se les había aparecido resucitado. Estos creyentes no tenían nada que ganar y todo que perder al dar testimonio de estas cosas. Entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué estuvieron dispuestos a hacerlo? A menos que haya sido verdad. ¿Por qué los cristianos aceptaban morir en el foso de los leones, en el Coliseo romano? ¿Por qué los cristianos que eran perseguidos morían cantando? La historia registra que los cristianos con sus familias, con sus hijos, eran metidos por esta gente salvaje al Coliseo romano para entretener al emperador y a su gente, al pueblo, y le soltaban leones hambrientos. Y ellos se abrazaban en medio del Coliseo y se abrazaban y cantaban himnos. ¿Por qué morir de esa manera a menos que hayan visto a Jesús en persona, que lo hayan visto resucitado, que Jesús haya cambiado sus vidas, que hayan experimentado la presencia de Dios? Los eruditos bíblicos identifican en las páginas del Nuevo Testamento lo que creen son por lo menos porciones de testimonios de fe de los cristianos primitivos. Las mismas que fueron formuladas y transmitidas verbalmente
durante algunos años hasta que fueron registradas por escritores e historiadores como lo fue Lucas, ¿no? Hay un apologista conocido, Gary Habermas, dice, preservan algunos de los reportes más antiguos en cuanto a Jesús de alrededor del año 30 al 50, porque ya después vinieron los evangelios. Por ello, en un sentido real, estos credos preservan material anterior al Nuevo Testamento y son fuentes más antiguas en cuanto a la vida de Jesús. Entonces ellos dicen que a la hora en que tú lees los escritos del Nuevo Testamento, vas a encontrar una serie de credos, es decir, frases que cambian el estilo del idioma. Frases que cambian el estilo del idioma. ¿A qué me refiero con esto? Si yo, ustedes saben cómo hablo, ¿no? Entonces yo estoy hablando en español popular, ¿no? Y de repente agarro y digo, porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. En ese momento tú ya sabes que yo estoy mencionando un texto, un credo, un testimonio, una frase que la gente conocía, porque no es mi idioma. O sea, yo no hablo así. Yo no digo en la forma popular, yo no digo conforme a los que propósitos son llamados, o sabéis vosotros, nosotros, ¿no es cierto? Yo no hablo así. Entonces, cuando ellos estudian el griego, encuentran en el Nuevo Testamento frases cuyo idioma, cuyo griego es diferente al contexto. Y dicen, por ejemplo, uno de los textos que se menciona es en Lucas capítulo 24, versículo 34. Hugo, por favor, léelo. Lucas 24, 34. Que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Verdaderamente el Señor ha resucitado y ha aparecido a Simón. Entonces los historiadores que conocen el griego dicen, esta era como una expresión popular, como que la gente se lo aprendió de memoria y lo pasaba de generación en generación. Le decían a la gente, verdaderamente el Señor ha resucitado, y se le apareció a Simón para decir que Cristo había resucitado y que Pedro lo había visto. Otro pasaje interesante está en Romanos, capítulo 4, versículos 24 y 25. Rocco, ¿puedes leer? Romanos capítulo 4, versículos 24 y 25. Romanos capítulo 4, capítulo 2. 4, versículos 24 y 25. ¿Me escuchas? Sí, sí te escuchamos. Ok. Sino también con respecto a nosotros, pues Dios tomarás en cuenta nuestra fe. Si creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Justificación. Esta frase, dicen, el vocabulario no es el acostumbrado. Contiene expresiones y términos raros, expresiones que Pablo nunca emplea otra vez. El que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor,
quien fue entregado por causa de nuestras transgresiones, resucitado para nuestra justificación. ¿No? Los eruditos dicen, esta declaración existió evidentemente antes de Pablo y le fue entregada como parte de la tradición apostólica más antigua. Otra expresión que también escapa al vocabulario normal es Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Chiqui, por favor. Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón que cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Muy bien. Y una expresión más, vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 11, nena. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 26. 11, 23. Al 26. Ok. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ahora, Pablo, miren cómo empieza el texto. Dice, porque yo recibí del Señor la enseñanza que también os he transmitido, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Ahora, Pablo no estuvo ahí. Pablo no estuvo en la última cena. Entonces, ¿de dónde sacó Pablo esta información? Él dice que el Señor se la reveló, pero también sabemos que Pablo estuvo 14 años recibiendo enseñanza del Señor y que luego subió a Jerusalén y los apóstoles le enseñaron. Entonces, esta información que el Señor Jesús en esa última cena tomó el pan, lo partió entre los discípulos, etcétera, demuestra que era una enseñanza, que era un testimonio que iba pasándose de boca en boca entre la gente. ¿Qué demuestra esto? Demuestra que Cristo realmente estuvo en esa cena. Realmente Cristo estuvo en esa última cena con los discípulos y los discípulos contaron lo que pasó en esa cena. Y Jesús no era un fantasma, Jesús no era un sueño, no era una ilusión, no era una mentira, era una realidad. Los discípulos habían estado presentes con él, con Jesús, comieron con él, participaron con él y compartieron su experiencia. Y luego viene Pablo y toma esa experiencia y la escribe en las cartas paulinas y luego llega los evangelios y lo transcriben también en los evangelios. Entonces, todas estos textos, todas estas cosas que eran retransmitidas de boca en boca y que luego fueron incluidas en los evangelios, demuestra que Jesucristo vivió entre ellos y que ellos experimentaron a Cristo en carne, directamente en carne. Hay un texto más que quiero que leamos, Primera de Timoteo 3:16. Primera de Timoteo 3:16. ¿Quién me falta? Carlos Guerrero. Por favor. Primera de Timoteo 3:16. Ok. 1 Timoteo 3:16 dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu,
visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. En este texto se dice que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. Entonces Pablo está dando testimonio de que Jesucristo fue real, que sus discípulos lo vieron. ¿Cuándo escribe Pablo esta carta de Timoteo? Vamos a ver el pasaje que les mostré. A ver. Timoteo, acá en el año 65 más o menos, la carta dice, Jesucristo fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. ¿De acuerdo? Ahora, hemos visto confesiones de fe. La próxima semana vamos a ver algunos documentos del Nuevo Testamento y luego vamos a ver escritos post-apostólicos, gente que vivió después de los apóstoles. Clemente de Roma, Ignacio, Cuadrato, Epístola de Bernabé, Arístedes, Justino Mártir, Hegésipo, y todos ellos han dejado escritos, han dejado historia de Jesús, ¿no? Eso lo vamos a ver la próxima semana porque ya son las 9, ya se nos pasó la hora. Ahora, después de todo lo que hemos visto, después del testimonio del Talmud babilónico con todas estas referencias a Cristo, a la crucifixión, a los discípulos, al nacimiento virginal de Jesús, después de los comentarios de Flavio Josefo, después de estos testimonios que fueron recopilados por el Nuevo Testamento, que quede la duda de que Jesucristo haya sido real y que haya existido en esa época es un absurdo. Sin embargo, voy a mostrarles un video. Quiero que me digan si es que se escucha. No, No. ¿No? Muy bien. tienes que compartir con sonido. Vuelve a... Compartir. Aquí. Tienes que activar el sonido. Compartir sonido y ya está. Escuchen bien, ¿ah? Jesús de Nazaret vivió hace 2000 años, cuando el doctor Zaleta y yo tenemos datos de que Jesús, como tal, vivió hace 900 años solo. No 2000, solo, o sea, la historia nos ha colado 1000 años que no existieron. Entonces, bueno, ¿no te imaginas la que se lió? ¿Y qué datos? No, bueno, tenemos datos que Pero, demuestran muchas ¿de cosas. qué tipo? Pues de todos los tipos. A ver, por darte un dato, para darte un ejemplo. A ver, un ejemplo. Mira, las pinturas. Los cuadros. Vamos a continuar viéndolo, pero quiero que noten lo que ocurre, ¿no? Él dice, Jesús nos han colado 1000 años. O sea, Jesús vivió hace 800, 900 años. No vivió en su época, sino él vivió mucho después. Entonces el entrevistador le pregunta y le dice, ¿pero qué datos? Y el hombre dice, bueno, tenemos datos. Y el muchacho insiste, sí, pero ¿qué datos? Y entonces comienza, o sea, no tiene los datos. Te dice, espérate, te voy a dar un dato, ¿no? Y miren lo que contesta. Los cuadros pintados. Los cuadros pintados. Todos los cuadros anteriores al 1600, todos, cuando tú miras las firmas, se firmaba antes de una forma diferente ahora. Hoy en día solo ves pues, la firma del pintor. Pero antiguamente, antes del 1600,
firmaba y debajo ponía el año. Muy bien, entonces tú te vas a un cuadro, no sé, del 1400. 1420. Ves la firma y miras bien y dices 1420. Error. Porque el 1 no es un 1, es una Y. Es Y.420. No es 1420. Es 420 antes de Yeshua. Entonces, no es un cuadro de 1420. Es un cuadro de 420. No de 1420. Pero ¿cómo? O sea, está firmado como 420 antes. No, Imposible. después de Yeshua. Vale. No, ¿he dicho antes? Sí, sí. No, Yo digo, imposible después. firmar algo antes de, No, claro. perdón, después, Vale. después de Yeshua. Entonces, para dar un ejemplo de que, no, eso es 1420. No, es 420. 1000 años colados sin darnos cuenta. Pero eso es porque también las fechas, después de que hubo el calendario gregoriano, cambió todo. Porque es que además las fechas en cada cultura no concuerda ninguna. Todo es pura manipulación. Todo lo que existió hace 1000 años no tiene nada. ¿Se dieron cuenta? ¿Se dieron cuenta que él está haciendo la manipulación? Está tratando de demostrar que Jesucristo no vivió en su época, sino que vivió recién hace 900 años. ¿Por qué? Por unos cuadros que se firman. Porque se firma y entonces antes había una I adelante y por eso la I. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con la existencia de Cristo? Es como decir, yo vi la película. Sí, exacto. Y lo interesante para mí es que entrevistan a esta gente ignorante, los entrevistan en programas de televisión, mienten abiertamente por su incultura, por su falta de investigación arqueológica e histórica, inventan cualquier tontería para hacerse interesantes o inteligentes y en realidad están mostrando su ignorancia. Pero lo peor de todo es que mienten tan abiertamente que esa idea se le mete en la cabeza a otra gente ignorante y se la comen. Claro. Y entonces tú estás en una reunión, en cualquier lugar, y aparece un erudito, como a mí me han pasado en el pasado, se me aparece una persona y me dice, Carlos, ¿sabes tú dónde estuvo Jesús desde los 12 hasta los 30 años? Entonces yo contesto, trabajando con su padre como carpintero. Y ellos me dicen, ay, Carlos, por favor, no seas ignorante. Jesús estuvo en Ganímedes, en la luna de Saturno, de Júpiter. Yo le dije, ¿de dónde sacas esa idea? Y entonces contestan, pero si lo he visto en la televisión. Entonces, lo que estamos viendo ahora es que nosotros demostramos históricamente que Jesús vivió en su época. Hay algo que quiero recalcar, y fue la conversación que tuvimos en la iglesia el día domingo. Mario estaba diciendo que él conversa con las personas y le dice, ¿no? O sea, ¿Herodes vivió o no vivió? Sí vivió. Y entonces, ¿y Pilatos vivió o no vivió? Sí vivió. Entonces, todos ellos vivieron menos Jesús, ¿no? Entonces, Mario, de forma muy sincera y sencilla, agarra y dice, pues, no vale la pena ni discutir con esa gente. Pero lo que estamos viendo es la sinvergüencería de mucha gente que quiere decir que Cristo no existió, que la Biblia fue mentira, que fue escrita posteriormente, y todas estas mentiras las van clavando en la mente de la gente. Por eso hoy en día, por ejemplo, siendo la Biblia el libro más vendido del mundo en la historia de la humanidad, es decir, no hay un solo libro que pueda compararse en ventas a la Biblia. No hay un solo libro que haya sido leído por tantas millones de personas como la Biblia. Y sin embargo, el diablo ha metido la idea en la cabeza de la gente de que la Biblia no hay que leerla porque es un libro antiguo. Si tú supieras que hay un libro que ha sido leído por millones y ha sido vendido por millones, por lógica, cualquier persona inteligente diría, sí, yo quiero leer la Biblia. Quiero saber qué dice la Biblia. ¿Por qué tanta gente la ha leído? ¿No es cierto? Bueno, lo que quería entonces mostrarles ahora es que a pesar de toda la evidencia histórica y toda la evidencia arqueológica, y todos estos textos son comprobables
y están guardados en los diferentes museos que uno puede visitar. A pesar de todo eso, todavía hay patanes que aparecen en la televisión o en programas de radio para decir, no, Jesús no vivió en su época, Jesús vivió 900 años después, o Jesús realmente nunca existió, todo es un invento de la iglesia, ¿no? Entonces, por eso es que estamos estudiando esto, para que ustedes tengan las herramientas, la posibilidad de defenderse cuando se encuentren con alguna de estas personas que por ignorancia se atreven a afirmar cosas de lo más absurdo. Muy bien, ahí quedamos entonces. La próxima semana continuamos. ¿Alguna pregunta? Nada. ¿En qué museos están esos escritos? Salud, salud, salud. Uy, el ataque empezó. Apaga tu micrófono. Gesundheit. Cuando le viene el ataque, es Sí, como si que lo se estuvieran ríe, que se ríe, matando. que se ríe y se le pasa. Sí. Es como si lo estuvieran matando. Ya se le fue, se le fue. Hay muchos escritos en el Museo de Londres, hay otros escritos en el Museo del Vaticano, hay otros escritos en el Museo de Jerusalén, hay varios escritos en un par de museos en Rusia, me parece también. Ese Talmud que has referido, Talmud, Museo de Jerusalén. Jerusalén. Museo de Jerusalén. Es bueno saberlo, ¿no? Para las conversaciones, que cuando te pregunten, tú puedes decir, existen en el Museo de Jerusalén, de estos sitios, ¿no? Y cuando vayan a visitar estos museos, sería bueno que busquen la sección de libros, ¿no? Muchas veces nosotros entramos a los museos a ver cuadros, ese tipo de cosas, esculturas, pero sería bueno que pidan ver la sección de los escritos. Y ahí van a encontrarse ustedes con escritos del Nuevo Testamento, este tipo de libros de Flavio Josefo, o sea, todo ese tipo de cosas, ¿no? ¿Ya? El libro de Flavio Josefo sí está en venta, Antigüedades. Sí, lo han Y el traducido. otro, eso sí está en venta, en cualquier librería lo pueden encontrar. Qué bueno. El Museo Británico tiene escritos y también lo que tú has dicho, debajo del Vaticano y en Jerusalén. Pero me hubiera gustado ver el video completo, Carlos. Yo creo que no sé si lo tienes cortado o por cuestión de tiempo no lo has pasado. Ah, te lo mando. Porque lo que diga el patita es lo de menos en realidad, para mí. Sí. Lo que me interesa es la otra persona, cómo le plantea la pregunta. Porque en una entrevista, lo rico de una entrevista es que también el que entrevista tiene que tener la capacidad de poder ¿no? que el otro demuestre, así esté equivocado, porque al final la libertad de culto y de religiosa se tiene que respetar. Pero qué cosa es lo que la otra persona le dice, y eso es lo que a mí me hubiera gustado escuchar. Bueno, Gracias por la clase, muy buena, gracias. te lo mando ahora. Te lo mando ahora. Ya, Pon doctrinas fundamentales, ponlo ahí. Claro, para que lo vean. Y los cuadritos, ¿cómo se dice? Circundantes a la flor, los temas. Ya lo puse, ¿no? La semana pasada. Solo la flor, pero Ya. no has puesto las explicaciones. Ya. Bueno. Bueno, gracias, pastor. Listo. ¿Alguna pregunta más? Rocco ha hecho un resumen de lo que tú dices en italiano. Ah, qué bueno. Molto bene. Está bueno, muy bueno. Listo, entonces. Vamos a orar para terminar. Gracias. Señor, gracias por este estudio y gracias por la palabra. Gracias por lo que hemos aprendido y prepáranos para presentar defensa del Evangelio cuando se nos pida defender tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, Amén. Gracias. Chao, chao. Muchísimas gracias. Feliz cumpleaños, Silvia, mañana.
Feliz Gracias. cumpleaños. Feliz Gracias. cumpleaños. Te llamo. Pásala bonito. Te veo el sábado. Pues, Ya, gracias. Nos vemos Chao. en Larcomar. Nos vemos.